Arrancamos este reporte en el plano geopolítico porque el presidente ruso Vladimir Putin planteó obstáculos legales para las negociaciones. Según la constitución de Ucrania, no le permite ni está autorizado Zelensky para firmar acuerdos si están bajo la ley marcial. Además, cuestiona al presidente ruso la legitimidad de Zelensky, ya que su mandato ha concluido y no se han realizado elecciones en Ucrania, lo que hace que recaiga, explica el presidente ruso, la responsabilidad de Ucrania de modificar su marco legal interno para que se comience un diálogo. Aunque Estados Unidos realizó una congelación total de la ayuda exterior que concuerda con la política de Donald Trump de América Primero, disminuyendo los compromisos financieros de los Estados Unidos en el exterior, esto no ha disminuido los compromisos del envío de armas. Se confirmó incluso que el Pentágono piensa o ya autorizó enviarle a Zelensky 90 misiles Patriot. Sí, 90 misiles Patriot que estaban almacenados en Israel. Esto, por supuesto, complica las negociaciones para poner fin al conflicto. Hay mucha incertidumbre en cuanto al diálogo y el fin de la guerra. Entendiendo esto, vamos a trasladarnos al campo de batalla. Duros enfrentamientos en el sur de Donetsk. Están bajo fuertes, intensos ataques. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la liberación de algunos asentamientos, entre ellos se encuentra Elisavetovka. Vamos a ver el video del Ministerio de Defensa ruso confirmando la liberación de estos asentamientos en el sur del Donetsk. El video demuestra que las unidades del Grupo de Fuerza del Oeste mejoraron su situación táctica, que por supuesto dio como resultado la liberación de algunos asentamientos, entre ellos Elisavetovka. Una vez liberado este asentamiento, los efectivos y equipo de las brigadas de tanque mecanizadas y de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la Brigada de la Guardia Nacional fueron derrotados en las zonas de los asentamientos de Topoli, Losovaya y Grigorovka. Todo esto en el sur del Donetsk, y fue confirmado por el propio Ministerio de Defensa ruso con este material audiovisual que deja claramente el avance en esta zona. Además, lo podemos ver en los diferentes mapeos de las fuentes abiertas, tanto prorrusas como pro-ucranianas, que confirman entonces este avance de los rusos. Además, como resultado de las acciones activas, unidades del Grupo de Fuerzas de Centro liberaron el asentamiento de Novoyelisavetovka. Estos mapeos ya nos dan una idea del completo avance que ha tenido Rusia en el sur del Donetsk, y como pueden ver ya hay una estructura de cerco, una bolsa de fuego, donde se encuentran las tropas ucranianas atrapadas. Después, amigos, del ataque del puente, esto fue el 29 de enero de este año, la 11ª Brigada de Defensa Aérea de las Fuerzas Aéreas de la Guardia trabajó en ataques consecutivos para que los ucranianos cruzaran hacia la aldea de Constantinopla, y tenemos audiovisual, un material audiovisual que lo confirma, el ataque a este puente y cómo hicieron los rusos para hacer retroceder a los ucranianos. Vamos a colocar el video número 2 y acá podemos ver el ataque entonces a esta zona, lo cual concuerda además con los mapas tanto de las fuentes ucranianas como de las fuentes rusas. Ahora la situación entre Kurakovo y Dashne está un poco más compleja, ¿no? El comando ruso
está acelerando su ofensiva tras la captura de Veliko Novosilka, y esto se venía venir, ¿no? Se observa avances territoriales en las últimas 72 horas de combates frontales en los campos abiertos. Lo podemos confirmar acá con las diferentes fuentes abiertas. Esto es Dashne, tenemos la mirada prorrusa en el fondo y el recuadro que está a mi mano izquierda, la fuente ucraniana que confirma entonces la situación en Dashne, pero vamos a irnos entonces a Deep State y vamos a ver de cerca la situación en Dashne. Como pueden ver, acá ya los rusos han avanzado muchísimo en toda esta zona. Vamos a retroceder para que veamos todo lo que ha avanzado el ejército ruso en la última semana. Si se fijan, esto es el 20 de enero. Así estaba la situación en ese entonces, pero los rusos intensifican los ataques, las operaciones y comienzan entonces a avanzar y a tomar gran parte del bosque, pero también de la ciudad de Dashne. Esto es la actualización ucraniana el día de hoy, que concuerda entonces también con la mirada del mapeo prorruso de Militar Maps y otras fuentes que se han utilizado para comprobar la situación en Dashne. Incluso la 102 Brigada, el regimiento del centro de los rusos, irrumpió en Dashne y avanzó entonces hasta Dnipropetrovsk. Tenemos un material audiovisual que lo confirma, un avance muy grande en esta zona, que además fue acompañado con bombardeos incesantes, ¿no? Es decir, Rusia no paró de bombardear toda esta zona para asegurar este avance, que es bastante grande, ¿no? Tomando en cuenta desde el día 20 todo el territorio que pudo obtener Rusia con esta ofensiva en Dashne, entre Kurakovo y Dashne. Los rusos capturan Kurakovo, limpian toda la zona de Kurakovo, toman control de toda esta zona y luego comienzan entonces el avance ofensivo a Dashne y pues prácticamente están rodeando toda la ciudad. Como pueden observar en el material audiovisual, los combates son muy intensos, son bastante fuertes, lo que ha generado, por supuesto, muchas bajas en el lado ucraniano, ¿no? Y además también recordemos que se encuentra entonces en Kurakovo la quinta brigada de tanques de Rusia, que fue la unidad que capturó esta ciudad, ¿no? Y ahora están reforzando otros puntos de la zona de Dashne para presionar a los ucranianos y capturar la ciudad en los próximos días, capaz la próxima semana, ¿no? El ejército ruso entonces entró en la parte noreste de Dashne y capturó varias posiciones al norte de Suki. Y este material audiovisual que vimos, podemos confirmar parte de esta toma, ¿no? En la parte final del video, esta situación le ha complicado muchísimo la defensa a Ucrania en toda esta zona de Dashne. Además, vamos a pasarnos entonces ahora al lado norte, ¿no? Porque los rusos están dando pasos en Andrivka bastante agigantados. Los rusos toman este punto o quieren tomar todo el control de este punto para controlar todas las operaciones de la bolsa de fuego, cortando el paso de los suministros y de toda la logística. El avance en Dashne se ha confirmado y esto a su vez ha generado entonces que los rusos avancen en Andrivka, una situación que tiene un puesto de avanzada, ¿no?
en el este del asentamiento, acercándose así poco a poco al pueblo de Andriiska. Incluso lo podemos ver acá, Deep State, acá tenemos Dashne, tenemos Andriiska y fíjense el avance ruso en esta zona. ¿Qué están intentando los rusos? Bueno, controlar toda la ciudad de Andriiska para cortar los suministros y la logística. Recuerden ustedes que desde Raski, Constantinopoli y Andriiska, por allí pasa todo el suministro de Ucrania para inyectarlo en esta parte que está acá, en la bolsa de fuego. Los rusos intentan entonces tomar Andriiska para cortar este suministro. Si vemos el avance ruso desde el día 22, vemos que comienza entonces su avance hacia Andriiska. Vean cómo ya para el día de hoy tienen gran parte de la ciudad bajo su control. Al flanco sur, donde se encuentra actualmente Razli, las Fuerzas Armadas rusas están avanzando. Ucrania está operando en la zona baja de Razli. Acá lo podemos ver. Recuérdense que estamos en la fuente abierta de Deep State, que es una fuente ucraniana. Los rusos están avanzando en toda esta zona. Fíjense, acá se encuentra el poblado de Raski, que es una zona muy importante para los ucranianos, ¿no? Los rusos están avanzando en los campos abiertos y las líneas forestales, ¿no? Están bombardeando intensamente esta zona con el objetivo de abrirse paso para capturar este poblado donde se encuentra este eje que ya les mencioné, Andriiska, Constantinopoli y Ulaski, ¿no? Con la certeza de cortar las carreteras que utiliza el comando ucraniano para abastecer la defensa. Incluso lo podemos ver acá en los mapas de las diferentes fuentes que precisamente nos están explicando cómo los rusos están avanzando en toda esta zona. Es muy importante entonces para Rusia capturar Rafli. Además, bueno, ellos están atacando intensamente toda la defensa ucraniana. El objetivo es avanzar, capturar el máximo territorio posible que se encuentra en todos los alrededores de este cerco, de esta bolsa de fuego que inició en Dashne. Están concentrando su fuego en estos poblados para suprimir a las Fuerzas Armadas ucraniana. Ahora vamos a seguir el recorrido y nos vamos a ir entonces a Toretsk, porque aquí, aunque los rusos tienen el 98% del control de Toretsk, la batalla se ha intensificado, se han registrado múltiples ataques y avances en el norte. Ahora, por supuesto, los rusos están defendiendo el territorio que han tomado. Sin embargo, los enfrentamientos siguen y tenemos material audiovisual de la Unidad Especial de Policía Nacional, CORT, de Ucrania, que publicó un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas rusas y capturan a 4 soldados rusos y eliminan a uno que quedaron encerrados en un edificio. Acá esto nos confirma entonces, amigos de Prensa Alternativa, precisamente lo que ya muchos analistas militares están describiendo en los mapeos, ¿no? Que la situación está muy fuerte en el sur del Donetsk y los ucranianos están tratando de repeler, de contener el avance ruso. Sin embargo, bueno, ya vimos bajo la propia mirada ucraniana en el mapeo de Deep State cómo los rusos siguen avanzando en el sur de Donetsk y acá en Toretsk, aún a las afueras, ya todo el 98% de la ciudad está tomada por los rusos, pero aún en la parte del bosque se encuentran grandes enfrentamientos entre los rusos y los ucranianos y este comando especial de la policía
entonces captura a estos soldados rusos y lamentablemente, bueno, uno queda eliminado en esta operación, en esta acción, ¿no? Lo que entonces concuerda con los mapas de la intensificación de los ataques en esta zona. Ahora vamos a irnos a Pokrov. Pokrov están quemando masivamente equipos de la OTAN y otros equipos de infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, avanzando simultáneamente Toretsk y Pokrov, ¿no? Los combates de los guardias del centro se están intensificando y tenemos material audiovisual que lo confirma por parte de las Fuerzas Armadas rusas en esta zona donde en el flanco sur, en la línea entre Udashne y Kotline, en las últimas horas los rusos han avanzado en este punto, uno de los más importantes, además de toda la línea del frente de esta zona en Pokrov, ya que están intentando romper la defensa ucraniana en el flanco sur para poder tomar Pokrov, ¿no? Aunque el ejército ucraniano ha logrado traer reservas y estabilizar un poco la situación, los intensos combates continúan tanto de la parte rusa como la parte ucraniana. El material audiovisual lo confirma. Acá tenemos la información por parte de los rusos con intensos ataques, drones, misiles, infantería, artillería, es decir, los ataques en todas las carreteras principales, un poco para tratar de cortar las líneas de suministro rusas, ucranianas, y bueno, hacer un tipo de limpieza del territorio que ya han ido avanzando los rusos, ¿no? Y por el otro lado tenemos también material audiovisual de los ucranianos en el flanco sur de Pokrov, donde encuentran un vehículo de infantería ruso y lo eliminan con un dron. Es decir, hay batallas muy intensas en esta zona que concuerda entonces con los mapeos que nos indican entonces que están ataques consecutivos y muy fuertes. Fíjense acá en esta imagen, vean cómo están las flechas en toda esta carretera, ¿no? Y es allí donde se está intensificando los combates en esta zona de Kotline, que por supuesto abre paso para el avance ruso hacia Pokrov. Además, bueno, los soldados de la 425 Brigada del Batallón de Asalto de Ucrania están atacando la retaguardia desde Pokrov, ¿no? Por esta carretera, un poco para evitar el avance ruso hacia la ciudad de Pokrov. Desde Kotline podemos ver cómo ya los rusos comienzan este avance. Tenemos diferentes fuentes, está Suriyat Map, tenemos también Militar Map y lo vamos a ver también en Deep State, que es la fuente ucraniana. Aquí podemos ver entonces, este es el símbolo de la 425 Brigada ucraniana que está tratando de atacar por la retaguardia desde Pokrov el avance de los rusos, porque todavía no han tomado esta ciudad. Sin embargo, los rusos sí han expandido la zona de control en los alrededores de Udach. Igual la contraparte ucraniana está tratando entonces de frenar a través de las carreteras, atacando por retaguardia. El ejército ruso realizó nuevos avances en el este y el sur de Udashne y lo vamos a ver acá. Confirman entonces el avance en el este y en el sur. Además, las tropas rusas realizaron avances también en el este. Tenemos confirmación del enfrentamiento por el flanco de la dirección de Pokrov. Las fuerzas de defensa ucranianas expulsaron a las tropas rusas de una posición en la zona forestal al oeste del asentamiento, y esto un poco para tratar de contener el avance ruso. Vamos a ver el siguiente material de los ucranianos que nos confirma este ataque por parte de Ucrania tratando de frenar a los rusos en Pokrov, y es un material que es publicado por la propia brigada que realiza la
operación. Entonces tenemos confirmación audiovisual tanto de los rusos como de los ucranianos de los intensos ataques también por la captura de Pokrov. Además, la posición avanzada de las fuerzas rusas en las afueras occidentales de Dadiska, que por supuesto está siendo fuertemente atacada también por los ucranianos. Sin embargo, Rusia ha logrado avanzar 1.5 kilómetros en esta región hacia Dnepropetrovsk y tomaron nuevas posiciones en la zona residencial en la parte occidental de la zona. Y esto, pues, por supuesto, confirma también los mapeos de las diferentes fuentes abiertas. Si nos vamos a Deep State y revisamos cómo está la situación, esta es la situación, amigos de Prensa Alternativa. Los rusos están tratando de avanzar por esta zona, pero los ucranianos están dándole batalla a los rusos. Fíjense que aquí está Kotlin y es lo que venimos explicando, ¿no? Y por esta carretera hay fuertes, intensos combates entre los rusos y los ucranianos un poco para tratar de defender, ¿no?, la ciudad, intentar parar el avance ruso hacia la ciudad de Pokrovsk, que todavía no se puede hablar de un avance ruso significativo, falta mucho terreno por recorrer por parte de los rusos, pero lo que sí podemos decirle es que los intensos ataques en Dashne sí ya dan cuenta que en las próximas horas puede caer la ciudad, ¿no? Esta situación en Dashne es bastante complicada para los ucranianos. Toda la bolsa de fuego se está achicando, los rusos siguen avanzando. Al tomar Dashne y Andrivka, la situación se le va a complicar muchísimo a los ucranianos. Si toman Dashne, Andrivka y Constantinopla y cierran el cerco, y los ucranianos que se encuentran en Ulakli van a quedar completamente encerrados, al igual los que están en todo el campo abierto entre Ulaski y Dashne. Esta es la situación, amigos de Prensa Alternativa, es que se está generando en el campo de batalla intensas, múltiples bajas para el ejército ucraniano. Hay que esperar que estas batallas concluyan porque están en pleno desarrollo para confirmar entonces la toma territorial de Rusia en estas poblaciones en disputa. Recuerden que este reporte consulta las diferentes fuentes abiertas, tanto del lado ucraniano como prorruso, al igual que todo el material audiovisual que soporta ambas fuentes, y ustedes, amigos de Prensa Alternativa, son quienes sacarán sus propias conclusiones. Recuerde, por favor, compartir, darle a me gusta y activar las notificaciones de nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.